Ok, jóvenes. Ya en la clase pasada estuvimos viendo un poco sobre las máquinas síncronas. Lo último que vimos fue la prueba de cortocircuito para encontrar las características de la curva, ¿no? Lo que sigue es la regulación del voltaje del generador síncrono. Dice que el porciento de regulación de tensión o porciento de regulación de voltaje de un alternador se puede calcular de la siguiente manera. Esta fórmula ya la vimos anteriormente, es la misma que de un generador de corriente continua, que es el voltaje en vacío, el voltaje generado en vacío menos el voltaje en plena carga sobre el voltaje en plena carga por 100. Donde pues aquí nos lo dice, BNL es el voltaje generado en terminales de la carga en vacío. BFL es el voltaje en terminales por fase a plena carga. Y aquí me dice que el voltaje generado por fase se calcula por medio de la siguiente relación, que es voltaje generado es el voltaje en terminales por el coseno del ángulo más la corriente de armadura por la resistencia de armadura, más el voltaje en terminales por el seno del ángulo más menos la corriente de armadura por la reactancia de la armadura. Donde Vp es el voltaje en terminales por fase a plena carga, el coseno es el factor de potencia de la carga, E y A es la corriente de armadura por fase a plena carga. Pérdidas de potencia y eficiencia en el generador síncrono. La eficiencia de un generador síncrono se calcula por medio de la siguiente relación. De esta igual manera, ya la habíamos visto anteriormente, que es el factor carga por los kVA nominales por el factor de potencia sobre el factor carga por los kVA nominales por el factor de potencia más las pérdidas constantes más el factor carga al cuadrado por las pérdidas en el cobre de la armadura. Entonces, la eficiencia pues para una máquina síncrona sí cambia en relación con la eficiencia para una máquina de corriente directa. Normalmente utilizamos la potencia de salida o los kilowatts, aquí vamos a utilizar los kVA nominales, incluimos lo que es el factor de potencia y anteriormente únicamente le sumamos todas las pérdidas. Aquí va a ser las pérdidas constantes, que ya sabemos que las pérdidas constantes son las pérdidas rotacionales más las pérdidas en el campo por el factor de carga al cuadrado más las pérdidas de la armadura. Y pues aquí nos muestra el diagrama, como les dije anteriormente, este diagrama nos va a servir mucho para encontrar las diferentes pérdidas. Aquí nos dice que la potencia de entrada es igual al torque entre 52 y 52 o el torque en watts entre 746, que es la potencia de entrada mecánica. Tenemos las pérdidas rotacionales que se componen de las pérdidas mecánicas más las pérdidas en el núcleo. La potencia generado, potencia desarrollada, que es 3 veces el voltaje generado por la corriente por el coseno del ángulo. Así que es la potencia desarrollada, las pérdidas en el campo, que es el voltaje en el campo por la corriente del campo o la corriente del campo al cuadrado por la resistencia de campo, y las pérdidas de armadura, que es 3 veces la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia de armadura. Y por último, la potencia salida es 3 veces el voltaje línea por la corriente línea por el coseno del ángulo. Arranque del motor síncrono. Un inconveniente del motor síncrono, ya sea monofásico o trifásico, es que no tiene un arranque propio. Por lo tanto, es necesario darle un impulso inicial para que puedan sincronizarse los dos campos. Esto puede explicarse con la ayuda de las figuras 1 y 2 siguientes. En la figura A tenemos
el par en un instante en el sentido de las manecillas del reloj con un rotor inmóvil. Y en la figura B tenemos el par en el instante en sentido contrario a las manecillas del reloj de un rotor inmóvil. Si mediante algún medio externo se mueve el rotor de la figura 1 en el sentido de las manecillas del reloj a una velocidad cercana o igual a la velocidad de sincronismo como se observa en la figura 2, los lados de bobina A y B desarrollan un par que mantendrá girando el rotor en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces en la figura A tenemos un par instantáneo en sentido de las manecillas del reloj y en la figura B vamos a tener un par en el sentido de las manecillas del reloj producido por la inversión instantánea de la corriente. La relación entre el campo magnético giratorio del estator y los polos del rotor se muestra en la figura 3A. Los polos norte y sur del rotor están asegurados en sincronismo con el campo giratorio del estator, o sea, la armadura, si se coloca una carga en el eje del motor síncrono. El rotor se desacelera o se sienta momentáneamente, pero continúa girando a la velocidad de sincronismo. Métodos de arranque de los motores síncronos. Todo lo visto anteriormente, es evidente que el motor síncrono se debe acelerar a una velocidad cercana a la de sincronismo para asegurar su sincronía. Los métodos utilizados para este fin son con un motor de corriente directa acoplado a su eje, mediante el generador de excitación de campo como motor de corriente directa, con un motor de inducción pequeño que tenga al menos un par de polos menos que el motor síncrono, por medio de vanados de amortiguación como los del motor de inducción de jaula de ardilla, tal como se ve en la figura número 4. Y aquí tenemos el polo de ánimo síncrono que muestra el de manado amortiguador, es decir, tiene una especie de barras horizontales conectadas al devanado de campo de corriente directa. Entre los tres primeros métodos es necesario que haya poca o ninguna carga en el motor síncrono en el instante del arranque. 2. Que la capacidad del motor de arranque de corriente directa o de corriente alterna sea entre el 5 y el 10% de la capacidad nominal del motor síncrono acoplado con él. El método que más se emplea para arrancar un método síncrono es como motor de inducción, utilizando los devanados amortiguadores. Este es el más sencillo y no se requieren máquinas auxiliares. Para arrancar motores síncronos grandes se emplean los mismos métodos que se utiliza para arrancar motores de inducción, como el arranque en estrella delta, arranque con resistencias, arranque de voltaje reducido con autotransformador, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos un método para arrancar un motor síncrono, que es arrancándolo como motor de inducción. Y este se pone en corto el devanado de campo de corriente directa, es decir, el campo se crea un corto, aquí tenemos este switch, se pone en corto el devanado de campo, se aplica corriente alterna al estator o a la armadura, con lo cual el motor alcanza la velocidad en vacío como motor de inducción. Posterior a ello se cambia el interruptor a la posición 2, es decir, se le inyecta corriente directa ahora a lo que es el campo, y en ese instante se sincroniza el motor alcanzando ya la velocidad síncrona. Después se ajusta la corriente de campo para una corriente alterna de armadura mínima y se acopla la carga con el eje al motor. Es decir, todo este arranque se hace sin carga. Una vez que ya alcanzas perdón, y una vez que alcanzas la velocidad de sincronismo, pues ya se le acopla la carga, ¿no?
Curvas B. Las relaciones faciales anteriores se pueden resumir en forma gráfica, como se muestra en la figura número 17, y se determinan en la forma experimental en el laboratorio por medio de las conexiones que se muestran en la figura número 18. Pues bueno, esta es la conexión anteriormente mostrada. Por cuestiones que ya conocemos, pues no se puede realizar este experimento en el laboratorio, pero el fin es conocer, obtener estas curvas, que la primera curva sería la de plena carga, una curva mediana carga y una curva sin carga. Potencia y par. La potencia desarrollada por la armadura del motor síncrono es el producto del voltaje generado por fase por la corriente de armadura por fase, multiplicadas por el coseno del ángulo entre ellos. Es decir, la potencia desarrollada va a ser igual al voltaje generado por fase por la corriente por fase por el coseno del ángulo que va a existir entre el voltaje generado y la corriente de armadura. Por lo tanto, este se puede expresar de la siguiente manera: voltaje generado por fase por la corriente de armadura por el coseno de 180 menos el voltaje del ángulo del voltaje generado más menos el ángulo de la corriente de armadura. Esto expresado en watts. O en función del ángulo del par, la potencia desarrollada por fase es el voltaje aplicado en terminales por el voltaje generado entre la reactancia de armadura por el seno del ángulo de el voltaje generado. Por otra parte, el par de un motor síncrono se desarrolla por fase es par de desarrollado va a ser igual a 7.04 por el voltaje generado por el producto del voltaje generado por el voltaje en terminales entre la velocidad que tengamos, la velocidad síncrona, por la reactancia de la armadura por el seno del ángulo. Y esto pues expresado en libras-pies. Y abajo tenemos expresados en newton metro. Únicamente lo que cambia es la velocidad angular, que en vez de tenerlo como velocidad en revoluciones por minuto, la vamos a tener en velocidad angular. Y aquí lo tenemos. Otra forma de hallarlo es multiplicando 5252 o 5252 por los HPs entre la velocidad en revoluciones por minuto, y esto me va a dar libras-pies, o los 746 por los HPs entre la velocidad angular, y esto es expresado en newton metro. Efectos del aumento de carga. Como ya se sabe, todos los motores producen voltaje generado mientras se lleva a cabo la acción motor. La corriente que toma la armadura es una corriente de sincronización y se necesita potencia de sincronización para mantener a su rotor en sincronismo con la frecuencia de rotación del flujo en el estator. La relación fasorial entre el voltaje generado y la corriente de armadura y el voltaje aplicado por fase se muestra en la figura número 6. Entonces aquí vamos a tener el voltaje generado y su respectivo ángulo, la corriente de armadura, que esta va a tener un ángulo que se forma entre la corriente de armadura y el voltaje aplicado en terminales. Y pues aquí tenemos la reacción de armadura. En el instante del arranque, el voltaje generado es igual al voltaje aplicado y el ángulo alfa es muy pequeño. Es decir, este ángulo pues suele ser muy pequeño, ¿no? Aumenta
aumenta la reacción de armadura y en consecuencia la corriente de armadura también aumenta. La corriente de armadura se puede calcular de la siguiente manera. La corriente de armadura es igual a el voltaje resultante o la reacción de armadura entre la impedancia de sincronismo, o la corriente de armadura también va a ser igual a la suma del voltaje aplicado en terminales más el voltaje generado entre la resistencia de armadura más la reactancia síncrona de la armadura por fase. El ángulo eléctrico del par está relacionado con el ángulo mecánico del par por medio de la siguiente expresión, donde tenemos que el ángulo eléctrico va a ser igual al número de polos por el ángulo mecánico del par entre 2. Siendo P el número de polos, el ángulo B representa el atraso que sufren los polos del rotor con respecto a los polos del estator cuando aumenta la carga mecánica al motor síncrono, tal como se muestra en la figura número 7. Es decir, cuando nosotros tenemos el motor sin carga, al aplicarle nosotros un aumento de carga vamos a tener un pequeño desfase entre los polos del estator con los polos del rotor. Este pues lo vamos a conocer como ángulo mecánico. Ok, el cálculo del voltaje resultante por fase para diferentes valores del ángulo eléctrico par, del voltaje generado por fase y del voltaje aplicado por fase para un motor síncrono se puede efectuar por medio de la siguiente expresión, que me dice que el voltaje resultante es igual al voltaje en terminales menos el voltaje generado por el coseno del ángulo eléctrico más J, el voltaje generado por el seno del ángulo, la cual se puede deducir acomodando los fasores de la figura número 6 de la manera en que se muestra la figura número 8. Okay, en esta figura podemos ver el voltaje generado, el ángulo eléctrico, que es la diferencia entre el voltaje en terminales y el voltaje generado, si es este que tenemos aquí, y el voltaje resultante. Para conocer este lado es necesario al voltaje en terminales, que es toda esta línea de aquí, restarle el voltaje generado, que es esta parte, por el coseno del ángulo para obtener este lado. ¿Ok? Y para obtener esta resultante de aquí es el voltaje generado por el seno de este ángulo. Si lo vemos de esta manera, pues únicamente tenemos un triángulo rectángulo. Si hacemos esto, si nosotros trazáramos una línea aquí, tendríamos un triángulo rectángulo, el cual para obtener este lado, pues es el voltaje generado, que vendría siendo mi hipotenusa por el seno de el ángulo, ¿no? Y para obtener toda esta parte de aquí, pues sería el voltaje generado menos el voltaje de terminales, el que me daría este ángulo de aquí. Si le sumáramos el voltaje en terminales, pues me lo daría todo el ángulo hasta acá.
Y de esta manera aquí obtendremos otro pequeño triángulo rectángulo que se forma de aquí a aquí. Y pues efectuando Pitágoras podemos obtener el voltaje resultante por fase. Efecto del aumento de carga, excitación normal. Cuando la excitación del campo de un motor síncrono es la corriente nominal, las magnitudes del voltaje generado y del voltaje en terminales son iguales. Bajo estas condiciones, al aumentar la carga, aumenta el ángulo mecánico, aumenta el ángulo eléctrico y aumenta el voltaje resultante. Y de igual manera la corriente de armadura. Entonces aquí tenemos los diagramas fasoriales. Sin carga, excitación normal, el ángulo es cero. El ángulo entre la corriente y el voltaje aplicado en terminales. No tenemos ángulo entre él. Por lo tanto, el voltaje generado y el ángulo en terminales pues son de igual magnitud. Cuando aumenta la carga, la excitación es constante, se crea un ángulo entre la corriente de armadura y el voltaje en terminales, aumenta la magnitud del mi voltaje resultante y de igual manera el ángulo de mi voltaje generado tiende a aumentar. Y aquí se ve en este otro diagrama cómo va aumentando mientras va aumentando la carga. Este es un diagrama compuesto para el efecto de la carga con excitación normal a partir del caso sin carga, es decir, partiendo desde este caso sin carga, vemos cómo al ir aumentando la carga va aumentando el ángulo que se tiene entre el voltaje en terminales y la corriente de armadura. Vemos cómo el voltaje resultante va incrementando su magnitud y se va desplazando un poco su ángulo. De igual manera el ángulo que existe entre el voltaje generado, mi ángulo eléctrico, pues va aumentando de igual manera. Efecto del aumento de carga en condiciones de subexcitación. Cuando la excitación del campo de un motor síncrono está por debajo del nominal, la magnitud del voltaje generado es menor que el voltaje en terminales, es decir, la magnitud de este vector es menor que el del voltaje en terminales. Bajo estas condiciones, al aumentar la carga motor, aumenta el ángulo mecánico, aumenta el ángulo eléctrico, aumenta el voltaje resultante y aumenta la corriente de armadura. Nota que en la figura número 10 cómo se mejora el factor de potencia. Efecto de la armadura en condiciones de sobreexcitación. Cuando la excitación de un campo de un motor síncrono está por arriba de la normal sobreexcitación, la magnitud del voltaje generado es mayor que la del voltaje en terminales. Bajo estas condiciones, al aumentar la carga del motor, aumenta el ángulo mecánico, aumenta el ángulo eléctrico, aumenta el voltaje resultante y aumenta la corriente de armadura. Nota en la figura número 11 cómo se mejora el factor de potencia. Resumen del efecto de aumento de carga a excitación constante. Sin tomar en cuenta los efectos de la reacción de armadura, se puede llegar a la siguiente conclusión respecto al aumento de carga a excitación constante. 1. A medida que aumenta la carga mecánica, la corriente de armadura IA aumenta, independientemente de la excitación. Cuando el motor síncrono está sobre o subexcitado, su factor de potencia tiende a alcanzar la unidad con un aumento de carga. Cuando el motor está sobre o subexcitado, el cambio en el factor de potencia es mayor que el cambio en la corriente al aplicar la carga. Sin embargo, cuando el motor está excitado, normalmente el cambio de la corriente es mayor que el cambio en el factor de potencia a medida que aumenta la carga, y el factor de potencia tiende a retrasarse cada vez más. Efectos de la reacción de armadura. Ya sea que esté actuando como alternador o como motor, la dínamo síncrona está en paralelo con la barra de distribución y sincronizada a esta. Por lo tanto, se puede decir que
Un alternador síncrono sobreexcitado dará a la barra una corriente en retraso, produciendo un efecto desmagnetizante como resultado de la reacción de armadura. Igualmente, un motor síncrono sobreexcitado tomará una corriente en adelanto de la barra de distribución, produciéndose un efecto desmagnetizante como resultado de la reacción de armadura. A la inversa, un alternador síncrono bajo excitado o subexcitado suministrará a la barra una corriente en adelanto y de magnetización. E igualmente un motor síncrono subexcitado tomará de la barra una corriente en retraso y de magnetización. Ok, jóvenes, aquí lo vamos a dejar por hoy. Lo siguiente es la corrección del factor de potencia, donde vamos a explicar un poco y vamos a realizar estos dos problemas. Por lo pronto, hasta aquí lo vamos a dejar.